Los llanos orientales de Colombia son una vasta región natural del país que se caracteriza por sus extensas sabanas, su clima cálido y una cultura llanera llena de hospitalidad arraigada a la vida agrícola y ganadera. Conformado por los departamentos de Meta, Arauca, Bichada y Casanare, representa el 28% del territorio nacional, albergando una biodiversidad única que incluso no se ve en otras zonas del país. Con paisajes y atardeceres impresionantes y una exclusiva fauna silvestre, sirve de pulmón y despensa natural para la nación, siendo un destino clave en el ecoturismo y la identidad colombiana. Gracias a su alta fuente de recursos energéticos, a sus actividades agrícolas y ganaderas, esta región contribuye significativamente al PIB nacional. Y pese a ello y a su riqueza cultural, es una zona poco conocida incluso para los mismos colombianos. Aunque su valor ecosistémico ha existido siempre, fue el petróleo el que hizo que se pusiera el foco sobre el territorio, pues es una zona clave para la producción nacional. Si bien la actividad petrolera es un motor económico, también genera debates sobre su impacto ambiental y social, sobre el manejo de los recursos y la responsabilidad que tienen las empresas, el Estado y la comunidad en protegerlos. Ante esta amenaza latente, surgió en respuesta la Fundación Cunaguaro, liderada por la ecóloga Laura Miranda y su esposo, quienes a través de la educación, la investigación y las actividades productivas sostenibles buscan proteger la biodiversidad y la riqueza cultural de la Orinoquía colombiana. Hablando de unos 50 años atrás, es una zona inhóspita para muchas condiciones, una zona compleja de manejo, de acceso, porque el tema de las carreteras sigue siendo aún todavía muy complejo, pero en esa época muchísimo más. Y hasta que ocurrió el tema petrolero en los 80 más o menos, fue que empezó a darse a conocer esta zona. Sin embargo, la ganadería sí ha sido una constante de actividad productiva y es una actividad que se ha relacionado muy bien con el ecosistema. Las sabanas inundables y toda esta oferta de pastos, pues ha favorecido que haya una dinámica de ganado, de transhumancia, de vaqueros. Entonces se ha generado pues toda una cultura llanera, ganadera, vaquera en relación a, pues, a la actividad productiva. Sin embargo, en la arremetida que hubo con el petróleo, y ahí es cuando inicia como tal, se dan los inicios a Cunaguaro. Yo soy ecóloga y cuando yo salgo de la universidad, más o menos en el 2007, llego a una zona que en el tiempo que yo estuve básicamente en la universidad hubo como una explotación en temas petroleros. Así que de un momento a otro esto se llenó de compañías, de exploraciones. Entonces, claro, yo llego a un momento álgido donde había pocos profesionales locales con capacidades en temas ambientales a encontrarme con un escenario de una explotación que todavía estaba poco regulada, había poca experiencia de lo que ocurría en estos ecosistemas, de perforar en estos ecosistemas, de hacer sísmica en estos ecosistemas. Entonces, sí había todo una especulación en torno a los impactos, muy poca capacidad local en temas de análisis de impacto de profesionales en estas áreas. Y en todo ese análisis de impactos que uno estaba viendo, realmente yo llego a eso muy recién salida de la universidad, entonces todavía esa capacidad de análisis no era tan, tan profunda y no había tantas referencias en las que uno se pudiera basar. La información en esa época pues tampoco era como ahora que uno entra a cualquier eh, página y encuentra información. Entonces empezamos a hacer investigación, empezamos a identificar, bueno, esos sitios clave y un poco desde siempre he tenido como una convicción yo pude haberme dedicado a seguir la dinámica en temas ambientales con petroleras y hacer las cosas como por cumplir, pero siempre había esa posibilidad de ir más allá vimos que, por ejemplo, en Casanare no había parques nacionales, no hay ninguno, en ese momento no había ningún, y es la hora que no hay ningún parque nacional, pero entonces ver que
es el departamento que básicamente no tiene ninguna figura a nivel de conservación, empieza a generar como esas inquietudes de, venga, tenemos una cantidad de gente queriendo venir a explotar los recursos de una manera que no sabemos que pueda afectar, porque es que, y es la hora que en temas, por ejemplo, de aguas subterráneas aún no sabemos qué es lo que pasa, ¿sí? Tenemos como indicios de si se han disminuido los caudales, se han disminuido muchas cosas, pero no hay unos estudios científicos más concretos que le permitan a uno tomar decisiones de manera más profunda, pero bueno, bajo los supuestos y bajo también como temas de prevención y todo esto apoyados de otras organizaciones. Digamos que el petróleo también, además de que trajo pues esa explotación, también trajo como la oportunidad de que muchas entidades y muchas organizaciones y cooperación internacional se interesaran en la zona, en investigar, porque pues lo único que teníamos era referencias de Venezuela. También yo siento que, digamos, como que estuvimos en el momento y en el lugar indicado, en ese momento en donde pues habría todas estas posibilidades, tenemos diferentes impactos, tenemos mucha gente con ganas de invertir en la zona, tenemos unos ecosistemas muy prístinos y biodiversos y no hay quien los investigue, entonces hubo como que se configuraron muchas cosas para decir, bueno, hay que hacer algo y ahí es como donde empieza a surgir a partir también de esa iniciativa a nivel personal y con mi esposo, que en ese momento era mi novio, empezamos a decir, oiga, hay una buena oportunidad, Colombia necesita investigadores en esta zona y ahí fue cuando surgió como toda estas ganas de crear una organización y de ir un poco más allá de conocer qué es lo que está pasando y al mismo tiempo mirar de qué manera vamos a también generar algún tipo de blindaje o de protección. Y entonces fue cuando en el 2015, después de haber creado la organización en el 2011, en el 2015 encontramos de aliado a parques nacionales y generamos como una figura de organización articuladora y todos esos lugares que en su momento también habíamos sido como consultores en petroleras y como también haciendo algunas cosas de investigación, esos lugares clave dijimos, oiga, esto hay que empezar a ver cómo lo protegemos y empieza como el boom del tema de las reservas naturales de la sociedad civil y es una de las cosas en las que como organización nos hemos consolidado bastante en fortalecer la figura de reserva natural de la sociedad civil, que es la figura de conservación privada que hay en Colombia. Y bueno, ahorita es una de las redes en la Orinoquía pues más grandes, no solo nosotros, sino muchas organizaciones también se han vinculado a ayudar a consolidar esta red. Y pues Casanare es ahorita el que más área en reservas naturales tiene. Al principio, el plan era sencillo, ayudar a las empresas petroleras con sus licencias ambientales, pero Laura se dio cuenta rápidamente que la región necesitaba muchísimo más y decidió que la fundación debía enfocarse en proteger la vida silvestre trabajando codo a codo con la comunidad. Así fue como terminaron convirtiéndose en un referente no solo en educación ambiental, sino también en investigación y en el monitoreo de la biodiversidad para asegurar que estos ecosistemas sigan en pie. Nosotros realmente también nos hemos ido desarrollando a partir de la dinámica que se tenía en el territorio. Entonces, empezamos mucho con el tema de educación ambiental y trabajando directamente también con las petroleras. Yo digo que en su momento éramos también y somos aún como esa, uno se da cuenta que las empresas igual tienen una responsabilidad y tienen la posibilidad de hacer las cosas bien. Entonces decíamos como, venga, usted tiene la posibilidad de hacer las cosas bien y de invertir en cosas positivas. Entonces buscábamos ver como esa cara amable de todas esas cosas. Además que pues uno tiene que ser consciente que el dinero de investigación está muchas veces en la parte privada. Entonces ahí es donde hay que, digamos, también presionar para que salgan las cosas. Entonces empezó como muy en la educación ambiental y empezamos también por nuestros intereses personales en investigación, investigación de la biodiversidad, investigación. A mí personalmente me gusta mucho el tema de las aves, entonces me fui más por la línea de las aves, empezamos a hablar con la gente con socios, entonces el que está interesado en los mamíferos, empezamos así a buscar como líneas de investigación a partir de grupos
y en el tema de la protección de ecosistemas. Entonces, una línea fuerte de la organización es la investigación y monitoreo de la biodiversidad. Es una de las líneas en donde muchas de las especies que hay para esta zona, que también hay para otras regiones, pero muchas que hay como, digamos, más facilidad de investigar acá en la región de los llanos, eh, hemos focalizado acciones, por ejemplo, en la investigación y conservación de los osos hormigueros, del grupo de los hormigueros. Eso es una de las líneas fuertes. Y otra de las líneas fuertes es el tema de conservación. En conservación, acá se trabaja mucho con todo el tema privado, sin embargo, también estamos migrando a otras estrategias complementarias de conservación que también se pueden ser público-privadas, la SOMEC u otras medidas estratégicas de conservación. Entonces, eso también ha sido uno de los componentes fuertes en ayudar a consolidar esos núcleos o esas zonas de reserva, investigándolas, monitoreándolas y de ahí ejercer un papel de toma de decisiones en gobernanza. Entonces, ya como, bueno, van a intervenir esta zona, entonces, ¿cómo ejercemos gobernanza y apoyamos en que lo hagan de la mejor manera, haya una normatividad más estricta, haya una mitigación o compensación de impactos? Entonces, esa es como de los ejes principales, siempre trabajando de la mano con las comunidades. Eso es uno de los pilares ahí importantes, y es que pues nosotros no, digamos que tenemos muy en cuenta los saberes locales, tenemos muy en cuenta los conocimientos del territorio y que la gente sea en última la que se empodere de esas iniciativas. Entonces sí tratamos de buscar sostenibilidad en los procesos y pues hemos logrado cosas interesantes en ese tema de sostenibilidad porque vemos que ya hay gente con la que trabajamos hace muchos años que viene ya trabajando solita o ha buscado otros aliados o sí, entonces ha sido como un enfoque, la investigación, monitoreo, conservación, trabajo con comunidades en pro de generar sostenibilidad. Y ahí es donde incorporamos actividades productivas. Entonces, ¿cómo fortalecer la ganadería en sabana inundable para que su finca productora la pueda seguir conservando, pero al mismo tiempo siga recibiendo dinero? Porque pues obviamente la premisa es usted tiene que obviamente beneficiarse económicamente de esto porque si no, no va a funcionar en el futuro. Entonces, lo mismo con trabajo con comunidades, como también desarrollamos proyectos productivos que los beneficien, teniendo como base que su proyecto tiene que ser sostenible y tiene que apoyar la conservación tanto cultural como natural. Trabajar con la comunidad ha sido la pieza clave en todo este camino, y el mayor aliado sin duda ha sido el arraigo por la cultura llanera, un sentimiento que permite que la gente comprenda que proteger los recursos naturales es en realidad proteger su propia vida. Por eso la implementación de las actividades agrícolas tienen en cuenta los saberes locales y las características de la región. Esa es la herramienta más poderosa para que el llano siga siendo un paraíso productivo y de biodiversidad. Acá tenemos un punto a favor y es que hay mucho arraigo, ¿sí? En temas de la tierra. Los que somos de acá somos muy llaneros y amamos nuestra tierra y como que nos sentimos muy orgullosos y tenemos unas fuertes relaciones con el territorio. Entonces, sí teníamos, obviamente la gente de las sabanas en la actividad petrolera vio muchas oportunidades de negocio, muchos las aprovecharon bien, otros no, pero siempre había como esa inquietud en todos de, venga, o sea, chévere, pero esto no va a ser para siempre y tenemos que hacer algo. Entonces la gente estaba muy vinculada, estábamos, porque pues nos incluimos también en todas las actividades del petróleo y todo esto, pero siempre estábamos como pensando en tanto en diversificar a qué nos dedicamos como en preocuparnos por el tema especialmente del agua. Acá hay una estacionalidad muy marcada, donde tenemos una temporada de lluvias muy fuerte y tenemos una temporada seca muy, muy fuerte, y esa temporada seca es como un detonante de que las actividades productivas que se hagan pues puedan funcionar o no a partir de eso. Entonces, la gente pues nos cuidamos mucho de que en esa temporada seca podamos
funcionar, o sea, puedan sobrevivir las reses, puedan los cultivos, todo porque es una temporada bastante dura. Entonces, el tema del agua siempre ha sido un factor, ese estrés que tenemos durante una época, al mismo tiempo que también tenemos el estrés porque todo se inunda. Entonces ha generado que seamos un poquito más conscientes de que no la tenemos fácil todo el tiempo. Con la actividad petrolera hubo siempre esa inquietud y siempre la ha habido, ¿no? Además que acá dependemos mucho también del agua subterránea y siempre ha habido mucha inquietud en relación al acceso y a la contaminación y todo eso. En su momento, eh, como era una exploración, una explotación nueva, la normatividad no era muy estricta y es una zona tan grande que las autoridades, la capacidad para gestionarla era muy difícil de parte de las autoridades. Entonces, eh, se tuvo su boom, pero también el hecho de que en su momento el precio haya bajado hizo que la gente se diera cuenta que esa diversificación de la economía y esas oportunidades de negocio en otras cosas tenían que ser más latentes para que funcionara sosteniblemente en el tiempo. En esa búsqueda, el turismo surgió como un aliado estratégico para la conservación. No solo logró que el Casanare fuera visto con otros ojos, sino que se consolidó como una herramienta fundamental de sostenibilidad para el departamento y su gente. Básicamente, el turismo nació eh, con todo el tema del acuerdo en el 2016 y nació cuando Casanare empezó a verse con otros ojos. Entonces, vimos una oportunidad y nosotros, digamos que empezamos en un principio haciendo turismo con la fundación. Ya el turismo tiene como una empresa aparte, con ánimo de lucro y todo por el tipo de funcionamiento económico de la venta y compra de paquetes, pero la fundación sigue trabajando en temas de investigación y fortalecimiento de esos lugares para precisamente generar mayor sostenibilidad. La fundación sí, en la fundación sí tratamos de promover mucho el turismo de naturaleza de manera responsable. Entonces, estamos estamos muy enfocados en turismo de naturaleza y con eso en la observación de fauna. Entonces, digamos que nuestros análisis de capacidad de carga, digamos, como el foco hacia la observación de naturaleza requiere una menor cantidad de gente y determinar mucho los impactos en relación a la cantidad de gente que llevas para observar o la demanda de servicios o de cosas, porque la fauna pues obviamente depende de que exista una zona conservada y de que existan unas dinámicas. Sin embargo, no es tan fácil de manejar y obviamente las expectativas, digamos, a nivel económico que generan estos lugares en relación al turismo a veces hacen que no permitan, eh, que digamos que no manejen sosteniblemente muchas cosas. Entonces, no ha sido fácil, pero siento que al turismo por lo menos el que le estamos apostando y que le está apostando un gran porcentaje de gente de la zona, es un turismo que no es masivo, ¿sí? Que maneja volúmenes de frecuencia más no en su mismo momento, porque no, el ecosistema no te lo permite y las especies tampoco. En este sentido, para tú tener la posibilidad de ver un animal en vida silvestre, tienes que manejar máximo un grupo de 15 personas, ¿sí? Entonces, ahí hay ciertas regulaciones que se han podido establecer. Las distancias también han favorecido, no están, la gente cree que puede venir y aquí al lado de Yopal ya, "Ay, no quiero ir a ver un jaguar aquí a 5 minutos", no, tampoco. Tienes que meter unas buenas horas, tienes que dedicarle varios días. Entonces, hemos tratado un poco de hacerlo diferencial. A veces no. La mayoría de veces sí se vuelve un poco excluyente el tema del turismo de naturaleza, porque obviamente los costos asociados no son para cualquier persona. Entonces termina siendo un turismo que es más valorado y usado por extranjeros. Entonces yo siento que eso ha hecho un poco que
que no sea tan masivo y tan perjudicial. Todo este trabajo ha creado una red sólida con la comunidad, poniendo al Casanare ante los ojos del mundo como un ejemplo de conservación. El departamento se diferencia porque creó un modelo propio que respeta su esencia y su cultura, demostrando que productividad y sostenibilidad pueden ir de la mano. Ese trabajo que hemos desarrollado tanto nosotros como Cunaguaro como otras organizaciones que estamos en la zona y la red que hemos generado con las comunidades locales ha puesto el llano ante los ojos del mundo y eso fue uno de los retos importantes que se han ido, digamos, como que supliendo y es, venga, hay una zona, hay gente interesada como tú en conocer más sobre esta área. Entonces hemos puesto el llano en voz de mucha gente. También yo creo que este tema de conservación tan representativo a nivel privado, siento que ha hecho que también se vuelvan ejemplos de conservación privada a nivel mundial, en donde nos han invitado y nos han también convocado en muchos sentidos, pues por estos ejercicios de cortar entre vecinos, entre gente que muchas veces no tiene ninguna relación, a conservar una zona, ¿sí? A conservar además una zona con una actividad productiva. Yo creo que también el trabajo que hemos desarrollado en torno a la ganadería entre varias organizaciones, venga, la ganadería no es tan mala acá como la pintan en todo, o sea, obviamente no podemos comparar la ganadería del Caquetá con la ganadería del llano. Acá están ocurriendo otras cosas, entonces empecemos a diferenciar la carne que se produce en esta zona, empecemos a mostrar otras cosas, porque pasa lo mismo de siempre, como que, bueno, Argentina es el tango y sí, pero igual internamente hay muchas dinámicas, ¿sí? Entonces, y acá en Colombia mucho más. Entonces, es como, venga, aquí están ocurriendo cosas totalmente diferentes, utilicemos las que son favorables y no traigamos tampoco modelos típicos que porque funcionó en este lugar en Asia, entonces pongámoslo acá. Y yo siento que ese fortalecimiento que hemos generado interno como Cunaguaro con las comunidades y entre organizaciones acá ha favorecido mucho que haya un cambio, lo que tú dices, como esa conciencia, ese arraigo se exalta mucho más también con lo del turismo. El turismo ha permitido que haya un mayor orgullo en soportar el sombrero, en la vestimenta, en mostrar que comemos esto, que comemos lo otro. Yo creo que eso es uno de los puntos a favor en temas de turismo, pero como esto tampoco se vuelve show, ¿no? Sino de verdad es una identidad propia. Entonces, yo siento que en todo eso y en poner la investigación un poco más al acceso de las personas y la posibilidad también de que vengan a investigar. Hemos invitado de Cunaguara a mucha gente, como hay un laboratorio abierto para investigar esta región y necesitamos conocer y tener datos para tomar decisiones. Y para quienes todavía no entienden la importancia de proteger el llano, estas sabanas son claves en la regulación del agua y el clima, y son el puente que sostiene la vida entre los Andes y la selva. Protegerlo no es una opción, es la única forma de salvar una biodiversidad y una riqueza cultural única, que de perderse probablemente nunca más se podría recuperar. Si nos vamos un poquito más a lo técnico, yo creo que Colombia y el mundo no ha entendido del todo el papel que ejercen las sabanas y la importancia de las sabanas a nivel mundial en la dinámica climática y ecosistémica. Básicamente, siempre asociamos el bosque. Si hay bosque, hay un sitio conservado y hay un ecosistema funcionalmente, digamos, como dinámico y que promueve la dinámica climática, pero las sabanas inundables y todo lo que ocurre en la captación de carbono, en la regulación hídrica, en todo esto, genera un componente importante en temas climáticos. Que las sabanas inundables se certifiquen o que las sabanas inundables pierdan su capacidad funcional va a afectar
directamente la selva y va a afectar directamente la zona andina. La gran capacidad también que tenemos de retener agua en el subsuelo, que el subsuelo es algo de lo que hemos subvalorado en esta zona y ahí la fuente de esa agua dulce es bastante representativa e importante. Entonces, en ese sentido, es un ecosistema muy importante, son unos ecosistemas muy importantes y que realmente son la conexión entre la zona andina y la selva, ¿no? Entonces, eh, básicamente aquí hay un intercambio y hay un aspecto regulatorio para que exista la selva y para que exista esa zona andina y las dinámicas también de evapotranspiración, todo lo que ocurre para la regulación del clima es muy importante lo que ocurre acá, además de la gran diversidad de especies que tenemos y ya en temas ya más relacionados con, con el tema cultural, humano. Bueno, una de las cosas es la posibilidad de tener eh, esa biodiversidad un poco más disponible para su observación, para su investigación, para su apreciación, para su contemplación, pero al mismo tiempo hay una cultura y una riqueza también de saberes locales muy buena y tenemos, acá tenemos en el llano algo muy importante que no ha sido tan analizado y es cómo los seres humanos que han estado viviendo en esta zona han sido capaces de adaptarse a las condiciones agrestes de la zona y cómo han sido recursivos con todo lo que les ofrece el medio de construir, de hacer sus herramientas, de hacer sus medicamentos, de hacer sus fibras, todo, porque en un momento el llano estuvo tan aislado que somos muy recursivos. Tú vas a una finca llanera y lo que produce el cuero te sirve para hacer un cinturón, para hacer las riendas, para hacer cualquier cosa, el pelo, la fibra. Entonces, hay unos saberes locales muy buenos y también pues hay un tema cultural de ancestralidad y de tradición oral, de folclore muy rico que se perdería si el llano deja de existir como lo conocemos. Para que esta lucha continúe, la Fundación busca que su labor se extienda a las próximas generaciones y tras adquirir una reserva propia, planean expandir sus áreas de conservación, por supuesto trabajando de la mano de la comunidad, para seguir demostrando que hay maneras de hacer las cosas en pro del territorio y que el futuro del llano está en manos de quienes no se rinden y eligen hacer las cosas bien. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y visitar nuestro sitio web para conocer más historias con impacto. Además, nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales.